versículo 21. Job capítulo 22, versículo 21. Vamos en este libro, una historia de un hombre tan conocido. Un libro, el libro más antiguo según la teología. El libro más antiguo es el libro de Job. Job capítulo 22, versículo 21. Me diga un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en esta hermosa casa, Padre. Este lugar que tú has escogido, Padre, para habitar. Tu palabra dice que tú escoges, Padre, los lugares para que puedan exaltar tu nombre, Padre, para que puedan llevarte alabanza, Padre, porque solamente tú lo mereces. En esta hora estamos delante de ti, maravilloso Dios. Háblanos, Padre. Haznos entender, maravilloso Dios, que hay cosas que pasan en nuestra vida. Hay cosas que no podemos entender, Señor, si no es a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Amén. Trae una ofrenda de palmas y puede sentarse. Vuelva en amistad con Dios. Es la palabra que vamos a hablar en esta hermosa mañana. En este pasaje sabemos que está hablando a la vida de un hombre que estaba pasando momentos difíciles. ¿Qué estaba pasando este hombre? Momentos difíciles. Y muchos de nosotros pensamos que este hombre estaba pasando porque realmente estaba mal delante de Dios. Porque el que está hablando en este pasaje es un hombre llamado Elifaz. Elifaz se llama este hombre. Y viene y le dice a Job: Job, tú has pecado contra Dios y por eso está yendo mal. ¿Verdad que sí? Como somos nosotros muchas veces como Elifaz. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 15, hay un pasaje que dice: separado de Él, nada podemos hacer. Y tenía razón Elifaz. Pero lo que no tenía razón es que él no sabía el contexto de la vida de Job. Como muchas veces nosotros, a veces pasamos momentos difíciles. Y muchas personas que nos ven alrededor, esa persona está pasando momentos difíciles. A lo mejor se alejó de Dios. A lo mejor pecado hay en la vida de esa persona. Por eso le está yendo mal. Ve que como somos nosotros de religiosos muchas veces, ¿verdad? Hay un pasaje que está en el libro de Juan 9:2. En una ocasión estaba Jesús caminando con sus discípulos y de repente ven a un joven, a un hombre ciego de nacimiento, dice la palabra. Y cuando lo ven los discípulos le preguntan a Jesús: hey, maestro, rabí, le dicen, ¿quién habrá pecado de ellos? ¿Fue él o fue sus padres? Y le dice Jesús: nadie de ellos ha pecado. ¿Por qué? Muchas veces relacionamos las cosas que nos pasan con la condición de nuestra vida, pero a veces no tiene nada que ver lo que nos pasa en la vida, la condición espiritual que estamos pasando. Muchas veces estamos bien delante de Dios y de repente nos pasa cosas. Es como aquella persona que está trabajando y de repente es un borracho y no llega al trabajo y lo despiden. ¿Por qué lo despidieron? ¿Por qué lo despidieron? ¿Verdad que por borracho y por irresponsable? ¿Verdad que sí? Pero cuando una persona está caminando bien delante de Dios, es una persona responsable y lo corren. ¿Qué pasa? Dios tiene algo mejor para esa persona. ¿Por qué? Porque todas las cosas que le pasan a una persona que camina bien delante de Dios tiene un propósito. Amén. Ese es el propósito.
hay cosas que vienen a nuestra vida, no porque estamos caminando mal, no porque estamos mal delante de Dios, aunque hay cosas que nos pasan por estar caminando mal. Hay cosas que descuidamos en nuestra vida. Hay un pasaje que habla en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y versículo 15. Dice la palabra que dice que las zorras, cazad las zorras pequeñas, porque son las que hacen y arruinan el viñedo. ¿Qué dice la palabra? Dice que los animales pequeñitos que dejamos muchas veces pasar son los que echan a perder nuestras grandes siembras. ¿Qué es lo que dice? Muchas veces pensamos que hoy no leí la Biblia, no importa, mañana lo hago. Y llega mañana, llega pasado mañana, termina la semana y nunca leyó la Biblia. Y de repente pasó otra semana, pasó otra semana y pasó otra semana. Y de repente usted ya no tiene ganas de leer la Biblia. De repente usted no tiene ganas de orar. De repente usted ya no quiere venir. Y de repente usted se encuentra lejos de Dios. Nadie dice, ay, es que caí. Nadie cae de la noche a la mañana. ¿O usted cree que alguien cae de la noche a la mañana? ¿Usted cree, sí o no? Yo no lo creo que alguien cae de la noche a la mañana. Nadie cree, Señor Jesús, gracias, y ¡plum!, se cae. Nadie cae de esa manera. Hay algo que descuidamos en nuestra vida y algo que dejamos de entrar y de repente nos encontramos separados del Señor. Y es lo que estaba pensando Elifaz, y le dice a Job, Job, arrepiéntete, arrepiente del pecado que hay en tu vida y vuelve en amistad con Dios. Le estaba diciendo Elifaz, pensando que Job había pecado delante de Dios. ¿Qué tú eres ese Elifaz? Y era su amigo, supuestamente su amigo. Y la palabra dice que el mejor amigo, ¿quién es? ¿Quién es el mejor amigo? El mejor amigo es el que pone su vida por ellos. ¿Y quién fue él? Fue Jesús. Solamente Jesús es nuestro mejor amigo. Por eso dice la palabra, razón tiene la palabra cuando dice que no confiemos en los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios, el que sabe y nos conoce y puede ayudarnos. Amén. Y aquí está pasando este hombre en el capítulo 4 de Job. Vemos cómo es este hombre Elifaz tan duro con Job. Le dice, ¿sabes qué, Job? Tú has pecado. Y todo lo que el hombre sembrar es lo que va a cosechar, que va a cegar, dice en el versículo 5 y 6. Dice este hombre que vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos en paz con Dios? ¿Cuántas veces creemos o pensamos que estamos en paz con Dios? A veces cantamos, a veces oramos y de repente las alabanzas se nos hacen largas, ¿verdad que sí? No sé si usted lo ha sentido o usted se ha preguntado, Dios mío, ¿cuánto van a parar? Nadie, ¿verdad que sí? O si pasa tal hermano, no, hoy no van a tardar, hasta mañana vamos a cantar, dice. ¿Quién ha dicho eso? En su corazón solamente, porque nadie lo dice en su propia palabra, en su corazón a lo mejor está cantando, pero Señor, ¿cuándo van a parar? Ya tengo hambre, dice la gente. Nadie dice, pero en su corazón muchas veces lo dice. Amén, vean con su cara que está riendo, yo creo que sí, ¿verdad? Y aquí en este hombre le estaba diciendo, Job, tú estás caminando mal, tú cometiste pecado y por eso te está pasando esto. Perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió los bienes, perdió todo lo que tenía este hombre. Solamente le quedó la mujer. Y se supone que la mujer era para ayudar a
es la ayuda idónea de un hombre. Y es la que le da veneno y una vez para matarlo a ese hombre. ¿Qué le dice esa mujer? Aún retienes tu fe a pesar de lo que estás pasando. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Como cualquier mujer has hablado, le dice Job. ¿Acaso solamente recibiremos lo malo o solo recibimos lo bueno y no lo malo? Job sabía lo que estaba pasando. Pero muchas veces nosotros, o este hombre Elifaz que está hablando, no conocía el contexto de la vida de Job. No sabían por qué estaba pasando. Él solamente sabía lo que estaba viendo. Es que cómo es posible un hombre bueno, un hombre que canta, que predica, que está ahí, que enseña. Porque es lo que habla el capítulo 4 de Job. Que dice que Job era un hombre que enseñaba, que encontraba un hombre débil, dice que le daba aliento, le daba palabra, es lo que lo levantaba el ánimo a la gente. Y de repente le pasa cosas malas. ¿Verdad que sí? Nosotros nos quedamos viendo a veces cuando está pasando algo, alguien, y de repente lo empezamos a ver. Señor, ayúdalo. A lo mejor hay pecado en su vida. ¿Verdad que sí? Yo no sé si a usted le pasa o usted ha juzgado de esa manera, pero los religiosos sí lo hacen de esa manera. Piensan que las cosas que nos pasan o que pasan a veces en la vida de alguien, piensan que es producto de pecado, pero no, simplemente hay cosas que pasan en nuestra vida porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Amén. Dios tiene un propósito en cada cosa en nuestra vida. Y hoy quiero hablar 3 puntos. La primer cosa o el primer punto que vamos a hablar es que vayan al libro de Santiago. Santiago capítulo 4. La primera cosa que nos aleja y que nos pone enemistad con Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Ese es el primer punto. Santiago capítulo 4 y versículo 4. ¿O no sabéis, dice, la amistad del mundo es enemistad con Dios? Así dice su Biblia, ¿sí o no? Santiago capítulo 4 y versículo 4. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? ¿Cómo a veces perdemos la paz? Muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios. ¿Qué dice este pasaje? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Muchas veces creemos que esas pláticas, muchas veces creemos que esas bromas de doble sentido que a veces lo hacemos, porque sí lo hacemos muchas veces, allá en el mundo, allá en el trabajo, no perjudican nuestra relación con Dios. ¿Qué dice este pasaje? Hay tantas cosas que nos separan del Señor. Dice que la amistad con el mundo nos separa de Dios. Porque aquel que se hace amigo del mundo, ¿qué dice? Es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque hay pensamientos, hay cosas, hay pláticas, hay cosas que nosotros como cristianos no tenemos que podernos hablar. Hay cosas como cristianos nosotros no tenemos que ver. No quiere decir que todo lo que vemos es pecado, no. Dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Y qué más dice el pasaje? ¿Qué más dice el pasaje?
con Dios. Hay cosas que hablamos y sabemos que eso entristece el Espíritu de Dios y aún lo seguimos haciendo. Son pecados intencionales, porque estamos pecando. Y si seguimos pecando, hay un pecado que se llama pecado intencional. Es que cuando usted sabe que lo que está haciendo o lo que está mirando es pecado, ese es un pecado intencional. Y cuando usted lo sigue haciendo mañana, pasado y pasado mañana, eso ya no se llama pecado intencional, se llama pecado deliberadamente. Es pecar deliberadamente, porque sabe que es pecado y aún así lo sigue haciendo. Y pensamos que estamos bien delante de Dios, pero no es lo que estaba pasando Job. Pero este punto nos da a entender que la amistad con el mundo nos separa de Dios, nos separa de nuestra comunión íntima con Él, nos separa de escuchar la voz de Dios. Muchas veces antes orábamos y de repente estábamos orando y teníamos palabras para orar. Padre, muchas gracias te doy, Señor, y comienza a orar y orar y orar y orar. Como cuando usted está pasando un problema grande, usted le salen las palabras, pero de repente usted descuidó su oración, o ora una vez por semana, y de repente una vez por mes, y de repente cada 31 de diciembre usted viene y ora, gracias Señor por este año y gracias Señor por el siguiente año. Eso no es comunión con el Señor, eso es religiosidad. Como cuando las personas en la iglesia tradicional, la que hace el día domingo va, hace su se persina, hace su Padre Nuestro y vámonos, y ya estoy perdonado, y la siguiente semana, y la siguiente semana, y la siguiente semana, y así. Pero nosotros no somos de esa clase de gente, somos personas nacidas de nuevo. Dice la palabra que si de modo una persona está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted antes no oraba, hoy usted ora. Si usted antes no daba gracias a Dios, usted hoy da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque entendió que todo lo que tenemos viene de ¿dónde? Viene de Dios. Amén. Este es motivo de darle gracias a Dios. El siguiente pasaje, ¿qué es lo que dice? En el versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice que vano el Espíritu que Él ha hecho? ¿Qué dice? Cuando una persona se aparta de Dios, ¿qué es lo primero que pierde? ¿Qué es lo primero que pierde? En primer lugar, usted pierde, como el título del mensaje, vuelvan a amistad con Dios. Cuando usted se separa, se aparta de los caminos de Dios, lo primero que usted pierde es la paz. La paz usted pierde. ¿Por qué pierde la paz? Porque la paz es el mismo Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dice la palabra, la paz que Dios da no es como el mundo la da. Porque la paz no importa la condición que usted esté pasando, usted tiene paz porque tiene confianza en Dios. Amén. Es como cuando Jesús estaba pasando en el mar la gran tormenta que había, y Jesús venía caminando y llega al barco, y los que estaban ahí estaban dando vuelta y vuelta y vuelta y no hallaban qué hacer. Y cuando Jesús sube en la barca, dice que las aguas se calmaron. ¿Por qué?
Porque la paz es Dios la que nos da. Y nos da a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Dice otro pasaje más adelante, Santiago capítulo 4 y versículo 8. En la primera frase dice: acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pero dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Punto número 2. Vamos al libro de Salmos capítulo 51. Sabemos que la amistad con el mundo nos separa de Dios.